Hermanos, he estado hablando acerca del arrepentimiento y seguimos exponiendo la palabra de Dios en lo referente al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué abundar en este tema tan penoso que nos puede parecer? Bueno, no solo porque, como hemos dicho, es una forma de relacionarnos con Dios, es parte de nuestra comunicación sana con Dios, acercarnos a Él en una actitud de arrepentimiento, esperanza, de gracia y esperanza de su perdón. Es un tiempo hermoso para nuestra alma, para nuestro ser, para nuestra vida espiritual. Pero también quiero abundar en él porque tenemos muchos conceptos equivocados acerca del arrepentimiento. Principalmente porque conocemos del arrepentimiento en el contexto de que es una experiencia amarga, de que es una experiencia dura para nuestra alma, nuestras emociones. Casi siempre se relaciona con ser sorprendidos en nuestro pecado y abordamos este estado de arrepentimiento como consecuencia de haber sido sorprendidos en nuestro pecado. Pero la intención de divulgar la palabra de Dios y exponerla es para que esto se convierta más bien en algo que nace de tu corazón y de mi corazón cuando sabemos que no estamos haciendo la voluntad de Dios, no le estamos amando a Él por sobre todas las cosas y no estamos amando a nuestro prójimo, y de ahí derivan multitud de pecados de los cuales tenemos que arrepentirnos. Entonces, Amós nos muestra que este arrepentimiento tiene una forma de un proceso, y no significa que sea una receta o un ritual que tú tengas que seguir, pero en el profeta Amós, que significa carga, su nombre, él nos muestra un sencillo proceso que comenzamos a revisar la semana pasada y que voy a repasar. Y anteriormente hablamos del libro de Joel, donde veíamos que en medio del pecado del pueblo de Israel, Dios les llamaba a clamar a Él, a reunirse como pueblo y juntos buscar su rostro y buscar su perdón y buscar la reconciliación. Entonces, vamos a continuar hablando acerca de este tema, buscando que normalizar este tema, buscando normalizar esto en nuestra vida, buscando que esto se convierta en algo natural en tu vida espiritual, que no tenga que ser como una sanción, como una sentencia, como una guillotina que cae en tu vida porque ha sido descubierto tu transgresión, sino que sea algo que nace de tu corazón. Es bueno que me ponga a cuentas con Dios, es bueno que confiese esto, lo confiese delante de la persona que ofendí, delante de la persona que le procuré un daño, pero también delante de Dios principalmente. Entonces, si ustedes recuerdan, Amós nos dice que lo primero que debía hacer el pueblo de Israel era mirar a su alrededor, ver cuáles eran las condiciones en las que vivían los vecinos y cómo había maldad en los vecinos, cómo había dificultades, retos, y lo que predominaba en el alrededor del pueblo de Israel y lo que predomina alrededor nuestro es maldad, indiferencia, resentimiento, individualismo, lucro, utilitarismo. Después de esto, le dice, y para esto utiliza la figura de cuando le dice Amós al pueblo de Israel: mira a tu alrededor, mira las naciones que están a tu alrededor. Él describe 8 juicios, 6 juicios contra las naciones vecinas y 2 juicios contra los de casa, es decir, contra la nación de Israel y contra la nación de Judá. Y describe estos juicios por diferentes motivos. Y esa es la manera que le dice: mira a tu alrededor, cómo hay pecado, cómo hay transgresión en todas las naciones. Pero también le dice: mira dentro de ti, cómo está tu condición, cuál es la condición que hay en tu vida. Y entonces, para describirle cuál es la condición en el interior, lo que hace es que le da 3 mensajes que comienzan con esta frase: oíd esta palabra.
Y primero que nada le dice por qué es necesario que se arrepienta, por qué está bajo juicio el pueblo de Israel. Y en pocas palabras le dice, como tienes el gran privilegio de ser el pueblo elegido por Dios, también tienes gran responsabilidad por ser depositario de la presencia de Dios en el templo que Él te ha pedido que construyas. Y por último, hermanos, en tercer lugar, que concluiremos hoy con este punto, aparte de voltear a ver alrededor la condición en la que está en el ambiente, en el entorno, y aparte de pedirle que vea su propio interior, que vea cuál es su situación personal, después Amós le dice al pueblo de Israel, pero también mira adelante, mira hacia adelante, no todo es examen, no todo es análisis de cuál es tu condición, también tienes que mirar hacia adelante para ver qué quiere Dios lograr a través de esto. Porque Dios quiere bendecir a través de un proceso de arrepentimiento, perdón y restauración. Eso es lo que Él quiere lograr, una restauración. Recuerden que la meta de Dios, el plan de Dios es restaurar la condición de convivencia con la que vivía el hombre en el huerto del Edén. Y ese es el plan de Dios, restaurar esa armonía eterna entre Dios y su creación, incluyendo al hombre. Pero cuando Amós le dice al pueblo de Israel, mira hacia adelante, se refiere a que tenga una visión de lo que Dios quiere lograr, pasando este proceso que puede ser difícil, el arrepentimiento, el reconocimiento de mi maldad, de mi mal obrar. Y esto es lo que describe él en los capítulos del 7 al 9. Entonces voy a hacer una lectura, no crean que de los 3 capítulos, voy a escoger unas porciones de estos 3 capítulos, pero hermanos, es muy fácil perderse en esta lectura porque es compleja, la lectura de estos pasajes proféticos es muy fácil perderse, entonces les ruego que estén atentos, sigan la lectura con atención. Y verán que vamos a entender a qué se refiere Amós. Desde que yo lea van a entender a qué se refiere con esto de que mira hacia adelante, ve lo que Dios tiene destinado para ti después de pasar este proceso, de pedirle perdón a Él, de estar de acuerdo con Él y de recibir la gracia y la misericordia de Él a través del perdón. Entonces dice así Amós capítulo 7, en el versículo 1 dice así, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Dice el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 1, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echarán fuera en silencio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo,
¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan. Y achicaremos la medida y subiremos el precio. Y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas tus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá todo como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y vuestros cantares en llanto de unigénito. En lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como el llanto de unigénito, su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y finalmente en el capítulo 9 viene otra de estas visiones y dice el versículo 1, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos, el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerán toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra derrama. Jehová es su nombre. Oremos. Padre, bendice la exposición de tu palabra, Señor, para que nosotros entendamos tu carácter, Señor, cómo es tu persona, cómo actúas tú con el hombre, cómo actúas tú con tus hijos, con aquellos que has rescatado, porque han puesto su fe en tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pido que des comprensión, que des acción a esta comprensión y que podamos someter nuestra voluntad a tus instrucciones que hay en tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por ser pacientes. Es mucho contenido lo que tienen estos pasajes, pero realmente necesitaba leer todo este pasaje porque estos pasajes describen una visión que debemos tener el creyente cuando estamos considerando nuestra vida, nuestro entorno, y tenemos que buscar la manera de seguir adelante, agradando a Dios, reconciliando cada parte de nuestra vida con Dios, con la voluntad de Dios, para cumplir la visión que Él tiene de nuestra vida. A fin de cuentas, todo tiene que ver con el cumplimiento del plan y la visión que Dios tiene para tu vida. Entonces, sí, son terribles las cosas que leímos aquí. No nos cabe en la cabeza, no nos cabe en el corazón la manera en la que Dios actúa y habla acerca de su pueblo cuando emite este juicio. Pero sin embargo, tienen que ver con la visión de lo que Dios quiere lograr, lo que quería lograr para su pueblo y lo que quiere y puede lograr en tu vida, porque la quiere perfeccionar, porque la quiere restaurar. Cantábamos que nuestro Dios es un Dios poderoso. Entonces no importa tu circunstancia personal, no importa tu pasado, si este consiste de muchos años o de pocos años, no importan tus experiencias en la vida, si estas consisten de buenas o malas o una mezcla de ellas,
no importa, Dios es un Dios poderoso que puede restaurar a aquel que viene a Él arrepentido y dispuesto a someterse a su señorío y a su soberanía. Entonces, estas visiones, hermanos, cuando Amós dice, mira hacia adelante en los capítulos 7 y 9, es la parte final de su mensaje. Y él habla de 5 visiones, 5 cosas que ocurrirá, 5 cosas que Dios le mostró. Primero habla de una destrucción a través de las langostas. Y esto no es nuevo para nosotros porque lo vimos cuando estudiamos el libro de Joel, ¿verdad? Que Dios utiliza un pequeño insecto multiplicado por millones para desolar un país, para desolar una región, para desolar una nación. Después, en segundo lugar, hay una visión acerca de un fuego que destruye, ¿verdad? Esto puede ser un incendio, esto puede ser otro tipo de calamidad, una sequía, pueden ser incendios forestales o el incendio de una ciudad por guerra. Solo dice que Dios envía fuego como juicio para aquel pueblo que no está arrepentido. Después da una visión de cómo alinear un muro con una plomada que cuelga de un hilo, ¿verdad? Dice Dios que Él está juzgando a Israel para que ande derecho en su crecimiento, en su construcción, en su formación. En cuarto lugar, habla de una visión de que ve un cesto con fruta de verano. Y en el quinto lugar habla del altar destruido, ¿verdad? Entonces no vamos a ver muy a detalle cada una de estas, solo vamos a mostrar cuál es la idea y qué es lo que persigue Dios al final con cada una de estas 5 visiones. A fin de cuentas, persiguen mostrar lo mismo, pero Dios, recuerden que cuando quiere enviarnos un mensaje importante y fundamental, Dios lo repite abundantemente. Por eso, para decirle a Israel que se arrepintiera de su pecado y que cambiara de dirección, les da estas 5 ilustraciones. Dice, yo veo tu futuro así, Dios me mostró tu futuro así, si no te arrepientes. Entonces, en esta visión de la langosta, vemos que la langosta está a punto de destruir a la nación, destruir la cosecha, pero Amós intercede por el pueblo y Dios la detiene. En eso consiste la visión, de que sí, Dios tiene un juicio que es parte de su perfecto carácter, es parte de su integridad como Dios, emitir juicio y restaurar justicia. No es porque se enoje y en un capricho quiere destruir, es porque es un Dios perfecto que tiene que establecer un balance de perfección en su creación. Y para eso necesita una justicia perfecta. Pero vemos que también es un Dios cuya justicia actúa en armonía con su misericordia, y cuando hay una intercesión, una comunicación de nuestra parte, Él puede cambiar las circunstancias. Y esa es lo importante de la visión. Ante el juicio perfecto de Dios que está en nuestra contra siempre, también hay misericordia a la que podamos apelar. En la segunda visión del fuego también hay un fuego que consume la tierra, pero el profeta ora y Dios libra la tierra. Otra vez una visión de justicia, de misericordia, de súplica ante Dios, de presentarnos delante de Dios para que Él perdone y conceda no solo otra oportunidad, sino una restauración. Sin embargo, la tercera visión, cuando Dios dice, pongo esta plomada que cuelga de este hilo, y así debe estar construido mi pueblo, recto en mi palabra, no hay una sentencia porque se refiere a idolatría. Se refiere a idolatría y Dios simplemente dice, ante esa idolatría habrá castigo. Después de esta tercera visión, el sacerdote del templo, que era Amasías, le dice al profeta, es en una parte que no leímos, le dice al profeta, tú no eres un patriota, estás hablando en contra de tu nación. Lo mejor sería que te llevaras tu púlpito y te regresaras a tu pueblo, a Tecoa, y allá predicaras. Pero entonces Amós,
que ni siquiera era profeta, era un campesino, era una persona sencilla. No le tenía miedo al sacerdote oficial de la capital de Samaria, sino que le dijo: Dios me llamó a predicar y debo obedecer. Y después él mismo le hace una sentencia terrible al sacerdote, a Masías, le dice: pagarás por tus compromisos y pecados, porque tu esposa se convertirá en una prostituta y tu familia morirá por la espada. Esta cuestión de la idolatría, Dios era más severo que en los otros dos, que en el caso del fuego y que en el fuego de la langosta. Dios era más severo. La paciencia de Dios no es tanta cuando hay idolatría en nuestra vida, cuando le concedemos a otro asunto en nuestra vida o a otra persona o a algo, incluso nuestra profesión, cuando le concedemos un lugar más alto que el que le corresponde a Dios. Y vean, hay algo interesante en estas visiones, en las tres primeras visiones. Hay un patrón en el texto que dice: Dios me ha mostrado, Dios me mostró así, Dios me enseñó así. Lo que nos dice la redacción de estas visiones, cómo Dios guió estas visiones, fue mostrándole algo al profeta. Es decir, que en el proceso de arrepentimiento, hermano, no vamos así como a ciegas, tanteando a ver qué dice Dios. No, Dios nos va mostrando en el camino cómo será esto, qué cosas quiere de nuestro carácter, qué quiere que nosotros hagamos en ese momento, en esa parte del proceso. No es un proceso de lanzarse al vacío. Dice: así me ha mostrado el Señor me mostró así y me enseñó así. Vemos otro patrón en estos tres textos, que dice, en los dos primeros casos, el profeta intercede. Hay lugar para la intercesión. No importa cómo se ve la situación, no importa cómo se ve el destino que estamos enfrentando, siempre hay lugar. Dios concede un tiempo, un espacio y una oportunidad para clamar a Él. Y el profeta le dice: Señor Jehová, perdona ahora. Cuando dice Jacob se refiere a la nación de Israel. Y le dice: porque es pequeño, porque somos insignificantes, perdona ahora, Señor. Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Está reconociendo la insignificancia, y este es otro patrón también del arrepentimiento. No puedo estar en un arrepentimiento orgulloso. No puedo estar en un arrepentimiento en el que sí, pero también me hicieron esto. Sí, pero me justifico porque tengo estas atenuantes en mi vida para haber cometido el pecado. Sí, pero es que era en respuesta a esta cosa. No. Dios nos muestra el camino al arrepentimiento, pero también nos demanda que tengamos una actitud correcta. Y es decir, porque soy pequeño, Señor, porque soy insignificante, porque no soy nada comparado con tu grandeza, con tu perfección. Por eso apelo a ti. Y hubo una respuesta favorable. Dice que se arrepintió Jehová. Jehová tomó una decisión diferente. Y dice: no será, dijo Jehová. No será así. Tampoco, dijo el Señor. Qué hermoso que nuestra vida, cuando estamos ante el juicio de Dios por indisciplina, por pecado, que podamos clamar a Dios y que Él nos pueda decir esto: no será, Manuel. Yo había determinado esto contra ti, pero veo que tu corazón está cambiando, veo que tu corazón está dispuesto, me reconoces como Dios y Señor, por tanto no será eso. No aplicaré mi perfecta justicia, porque para eso murió Cristo, para eso Él llevó el castigo y la aplicación de esa perfecta justicia. Porque si no fuera por ese abogado, tendríamos que pagar, tal y como dice estos pasajes, en el caso de la nación de Israel y en nuestros casos. Entonces, primeramente hubo tres visiones de calamidad: la plaga de la langosta, la amenaza del fuego y esta plomada que significaba que Dios estaba al pendiente, observando
y vigilando que hiciéramos todo en estricto apego a su ley. Se refiere a su pueblo, a su nación. Nosotros ya no vivimos de acuerdo con una ley o mandamientos, vivimos de acuerdo con el pacto de la sangre de Jesucristo, que nos permite confiar en Él y apelar a Él para buscar una vida de santidad y de reconciliación con Dios. Entonces sí, hay estas tres visiones de calamidad, pero vean que Dios tenía la manera de encaminarlas a bien. Dios tenía la manera de detener ese juicio y de permitir la restauración de su pueblo. Después viene una cuarta visión, que es la visión de la fruta de verano, en el capítulo 8, versículos 1 al 14. Pero esta es interesante porque lo que Dios quería a través de esta visión era resaltar que si a Israel no se arrepentía, vendría el fin. Y lo quería hacer de una manera como hacer un eslogan. Dios quería hacer algo como un eslogan con estas palabras, porque la palabra hebrea para fruta de verano es yayitz. Y la palabra hebrea para la palabra fin es la palabra yatz. Entonces, lo que dice este pasaje es que el fin viene. Así como la fruta de verano está madura para ser consumida, así como hay esa certeza, año tras año ha tenido Israel esta certeza de que esa fruta madura, esa yayitz, está ahí para satisfacer su hambre, así de seguro también será el yatz, el fin. Entonces Dios hace un juego de palabras para que esto resuene en ellos, ¿verdad? Y que sea una palabra muy similar. Pero a fin de cuentas les está diciendo, es el fin, si no procedes al arrepentimiento, será el fin. Y describe por qué será el fin. En los versículos del 4 al 14, el profeta menciona los pecados que comete el pueblo. Dice que les roban a los pobres en sus casas, se quejan de que los días de las fiestas interfieren con sus negocios, se quejaban de que los precios, fijaban precios exorbitantes y especulativos que afectaban sobre todo a los pobres, ¿no? Le está diciendo al pueblo, los que se han hecho poderosos, los que tienen tierras fértiles, están especulando y están abusando de aquellos que tienen menos. Es muy interesante. Vean cómo es una gama de cosas las que Dios está observando en su pueblo. Que no tengan ídolos, que no sean abusivos, que tengan una ética, que piensen en los pobres, que sean justos, que reflejen la justicia de Dios. Y Dios advierte que enviará su ira sobre el pueblo, no solo con desastres naturales, sino también dice algo muy interesante, dice que los va a privar de su palabra. Dice, y cuando se acabe la comida no les va a importar porque van a tener hambre de que yo les hable. Y vean qué curioso que eso es exactamente lo que produce Dios hoy en día en una persona que está en una búsqueda. Cuando una persona ha probado el éxito profesional y no le satisface, cuando ha probado la salud, el deporte, la riqueza, la buena reputación social y no le satisface, continúa un hambre. Y esa hambre solamente puede quedar satisfecha por la oferta de Dios del plan de salvación, de rescatarle a esa persona y mostrarle en qué consiste la vida, que la vida está en Cristo. No solamente esta vida material, sino la vida eterna, la vida espiritual. Como no escucharon la palabra cuando tuvieron la oportunidad, por consiguiente, Él se las quitará, esa palabra. En este día, los ídolos que tenía la nación de Israel no les servirán porque tampoco les hablarán. Y extrañarán que un profeta de un pueblo sin educación venga y les hable en el nombre de Dios.
Entonces esta es la ilustración de esta visión. Finalmente, hermanos, hay una visión acerca del altar, hay una visión acerca de lo más cercano a Dios y los hombres. Amós ve al Señor mismo y no ve fuego, no langostas, no ve un símbolo, no ve una fruta. Aquí esta visión se refiere a que ve a Dios mismo en el altar. Y no sé si le recuerde cuando en Joel decía, prepárate para venir ante el encuentro de tu Dios. Que cuando yo a Dios había agotado las formas en que podía demostrarles y llamarles al arrepentimiento, entonces le dijo a su pueblo, prepárate para venir y presentarte ante tu encuentro con Dios. Prepárate para venir ante tu encuentro conmigo. ¿Por qué Dios está en el altar? ¿Por qué es esta visión ahora del altar? ¿Por qué desde el principio no hubo una sola visión acerca del templo, acerca de los altares? Bueno, no el templo, porque ese estaba en Jerusalén, pero de los altares que había en esta capilla que tenía el rey de Israel. Bueno, dice la palabra de Dios que el juicio empieza por la casa de Dios, dice primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y el 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Entonces, como última visión, Dios le muestra que ese altar tan hermoso, tan ostentoso que tenía el rey de Israel, tendría que ser destruido porque no estaba cumpliendo su función de adorar y de venerar al Dios de Israel. La religiosidad del pueblo de Israel era externa, no eran sinceros de corazón. Entonces Dios dice que se derriben los capiteles y que se derrumbe el techo. Estos versículos describen lo que Dios planea hacer. Sin embargo, hermanos, la segunda parte del capítulo 9 es donde termina esta visión. Es desolador un poquito, ¿no? Lo que hemos leído. Pareciera que todo es una condena y una amenaza y un juicio y una calamidad de parte de Dios porque no le obedecemos. Pero por eso les decía, es una visión de lo que Dios quiere lograr, porque al final del capítulo 9 hay una promesa muy explícita de restauración para la nación de Israel. Es decir, le dice, sí, puedes sufrir estas calamidades, pero no serás cortado de la tierra. Tu descendencia aspirará a una restauración completa y también eterna, en el caso del pueblo de Israel y en el caso de nosotros, que hemos tenido la vida eterna. Esa promesa ya está activa. Esa promesa ya está activa y solamente la ofrece para aquel que no ha sido guiado al arrepentimiento para salvación. Le ofrece ese problema. Será restaurado si te arrepintieres y reconocieres al Señor Jesucristo como el medio de salvación que yo he provisto, dice el Señor. Y en esta promesa explícita de restauración, que es el final, hacia ahí apuntan las 5 visiones, Él dice que restaurará de todas las naciones a su pueblo y de todas las naciones hará un nuevo pueblo que es la iglesia, pero sin olvidarse de su pueblo Israel. Miren, a veces pensamos que al Dios haber formado la iglesia mediante el pacto de la sangre en Jesucristo, Dios desechó a su pueblo, pero no es así. No es así, todavía hay esta promesa de restauración para ellos, porque cuando Dios escoge y se compromete con una persona, no lo deja. Él cumple sus promesas y le cumplirá a Abraham sus promesas de su descendencia y de bendecirlos eternamente. Y cuando la iglesia que Dios está formando ahora quede completa, Él volverá y restaurará la casa de David, volverá a restaurar el reino de Israel y establecerá ese reinado por 1000 años. La tierra será fructífera de nuevo y el pueblo bendito para siempre. Hacia allá iban estas 5 visiones, hermano. No te entretengas en el caso de que si era doloroso,
de que, ¿por qué le dice que va a pasar eso con su esposa? ¿Qué Dios haría eso con uno de sus sacerdotes, darle ese castigo? ¿O qué Dios por qué Dios destruiría el altar que hizo un pueblo? No te detengas en eso, lo importante es hacia dónde quería ir Dios. Dios quiere lograr en tu vida un genuino arrepentimiento para darte una restauración completa. Esa es la visión de Dios. La visión de Dios es rescatarnos. La visión de Dios es estar con nosotros y vivir en armonía eternamente. Porque dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice la primera carta a Juan. Si confesamos nuestros pecados, vean lo que tenemos que hacer nosotros, la acción que es de nuestra parte. Confesar nuestros pecados, en consecuencia desencadenamos de parte de Dios la posibilidad de que Él actúe con fidelidad y con justicia para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una oferta hermosa de restauración en la palabra, hermano. Y tú puedes leer todos los libros de los profetas y todos apuntan hacia la misma visión. Dios quería que el pueblo fuera consciente de que Él quiere una bendición para sus hijos. Pero a veces esa visión es interferida por nuestras fallas, por nuestro pecado, por nuestras transgresiones. Pero la visión de Dios es restaurarnos, guiarnos al arrepentimiento, pero mediante su misericordia, no darnos el castigo que merecemos, sino perdonarnos y restaurar nuestra vida a un estado mejor del que estaba antes de que falláramos. Hermano, yo te invito a que en tu vida, si eres como yo, tienes todo un archivo y un catálogo de cosas malas que has hecho, de transgresiones, de actitudes malas delante de Dios, de pensamientos malos delante de Dios sobre Él, sobre las personas, sobre tu familia. Si eres como yo, debes de tener esa lista. Y obviamente hay transgresiones que quieres mantener muy en secreto y que quizá no estás listo todavía, pero hay otras que a lo mejor son más sencillas. Comienza con esas, hermano. Comienza este proceso de arrepentimiento con esas cosas sencillas. Estoy distanciado con este familiar por esta situación, lo cual fue una nimiedad, fue una tontería. Voy a demostrarle a Dios que me siento arrepentido de haber puesto ese distanciamiento con mi familiar. Voy a acercarme a Él, voy a pedirle perdón a Dios, voy a pedirle perdón a mi familiar. Y empieza con aquellas cosas que son sencillas, para que puedas experimentar esta visión que tiene Dios de restauración, para que después llegues a esas faltas, a esos hábitos pecaminosos que hay en tu vida y puedas arrepentirte, hermano. Que no seas sorprendido en eso, que no seas sorprendido en esas faltas, porque entonces será un impacto difícil de procesar en tu vida. Mejor confía en Dios, hermano. Confía en la visión que Dios tiene de restaurarte y arrepiéntete, reconcilia. Vuelve a atar esos lazos de relación que hay en tu familia que están fracturados. Pero empieza con lo sencillo. Porque tenemos mucho, desafortunadamente tenemos mucha, como decimos, mucha tela de donde cortar. Pero podemos empezar con aquellas cosas que son sencillas. Quizá que requieren una humillación momentánea. Quizá requieren sabiduría para que yo reconozca, sí me equivoqué, hermano, sí estoy actuando mal en esto. Sí lo tomé, sí te conté esta mentira, te dije esto mal, o sí te estuve ocultando esta información. Comienza con eso para que puedas experimentar la visión de Dios, de restituirte, de restaurarte y de bendecirte. Señor, gracias, Padre, por la vida que tenemos en Cristo Jesús, Padre. Yo te pido que si hay alguien aquí, Señor, que no puede decir que tiene vida en Cristo Jesús, que tiene vida nueva en Cristo Jesús, Padre, que tú lo guíes al arrepentimiento, a buscarme a mí, al pastor Raúl, al pastor Oscar o a cualquier otra persona para preguntarle qué puedo hacer para tener esta certeza de que tengo la vida en Cristo Jesús, de que tengo a Cristo, de que puedo poner mi fe en Él, Señor. No permitas que pase mucho tiempo, que podamos proceder todos al arrepentimiento que nos reconcilia contigo, Señor,
y que tú premias con una vida eterna, que tú premias a Jesucristo por su obra, rescatándonos y liberándonos de la esclavitud del pecado, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos que están en necesidad, en dificultad, en enfermedad, Señor, para que tú obres tu misericordia en sus vidas. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.